uttara su. ¡Búscale la vida! Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué no te digo el asesino? Yo soy algo re... Hey, Sofía, ¿dónde está Sofía? Ah, hola, Sofía. No, pobrecita. Se encarcelaré con la mano y pensó que era el... Ah, Sofía no creo que tenga el
está. Un momento, no puede ser. Stop! I'm fine. Eso significa que